Hola, buenas noches. Buenas noches, público de Clementina Joyería. Estamos por acá conectados con ustedes. ¿Cómo les ha ido? Un gusto saludarlos esta noche. Estamos el día de hoy con una amiguita que se llama Angélica, que ahorita se va a presentar con nosotros su nombre y demás. Gracias, les agradecemos la entrada a sus casas. Esperamos que la esté pasando muy bien durante esta cuarentena y que a todos nos esté yendo excelente y pues con esta situación. ¿Ok? Los dejo de este lado con Lili. Sí. Hola, buenas noches, aquí a mi público, aquí andamos en este día para disfrutar este padrísimo tema. Cualquier cosa que tengan duda o algo, no, o sea, ya saben, escríbenos. Y al final vamos a hacer un tiempo de preguntas para que Angélica nos apoye a contestarlas, ¿sí? Entonces, te dejamos a nuestro Clemi público para que ahí nos orientes, Angélica. Todos tuyos. Bienvenida, Angélica, muchas gracias. Gracias, buenas noches. Yo soy Angélica. El día de hoy vamos a estar sobre el tema del miedo. Es un tema bastante amplio, pero en esta ocasión vamos a tratar de enfocarlo pues a la situación que estamos viviendo, a esta pandemia, el virus y entre otras cosas, ¿verdad? Vamos a comenzar con qué es el miedo. Bueno, primeramente el miedo es una emoción. Es una emoción, es una sensación de angustia que es provocada por la presencia de un peligro, ya sea real o imaginario, ¿sí? Es una emoción primaria. ¿Esto qué quiere decir? Es un estado afectivo, automático y esto se refiere un poquito a las respuestas de nuestro cuerpo ante esta emoción. Siempre que sentimos un miedo, nuestro cuerpo lo desemboca en algo, ¿sí? En alguna sensación, ya sea, hay diferentes tipos y ejemplos sobre el miedo. Es un sentimiento que nos provoca de desconfianza y que esto nos impulsa a creer que va a ocurrir un hecho contrario a lo que nosotros queremos que suceda, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso, nosotros tenemos miedo a salir de casa, en este caso porque hay una pandemia y tenemos miedo pues a contagiarnos, tenemos miedo a contraer el virus, tenemos miedo a perder algún ser querido, pero eso solamente es una emoción, ¿sí? No es que vaya a suceder, porque muchas veces las cosas no suceden y nosotros nos adelantamos a esa emoción, a ese sentimiento. Entonces también es importante saber que debemos estar tranquilos ante esta situación en cuestión de miedo, porque nosotros debemos estar tranquilos porque el miedo nos hace perder muchas oportunidades en nuestras vidas. No tenemos que estar con el miedo de que me va a suceder a mí o que no salgas. Esto, pero cabe advertir, no hay que sentir miedo, pero esto no significa que me voy a descuidar, ¿verdad? Luego no vaya el doctor Gatel a darme unos coscorrones, porque como no debo de dar el cubrebocas y voy a salir, no, 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 no. No hay que sentir miedo, pero sí hay que tener nuestras medidas de seguridad, ¿verdad? No van a decir, Angélica dijo que no tengamos miedo y órale, todos. Oye, No, no, Angélica, no. Hay que mantener entonces podemos decir que el miedo puede ser bueno y puede ser malo, ¿verdad? el miedo, exacto. O sea, el miedo es malo cuando nos dejamos que maneje nuestra vida, porque nos ayuda a superar, a salir adelante, a crecer, digámoslo de una manera, ¿verdad? El miedo también es una emoción, pero sí nos ayuda a crecer. Entonces, muchas veces nos quita la oportunidad, nos quita oportunidades. El hecho de vivir con miedo, una persona que vive con miedo no es capaz de hacer nada. ¿Por qué? Paralizas, te paralizas. Tienes miedo a algo que a lo mejor a veces ni va a suceder. Entonces nos adelantamos a lo que provoca nuestro cuerpo es que nos adelantamos a sentir miedo de cosas que a veces ni siquiera van a suceder. Por eso nos dice a cosas reales o inexistentes, ¿verdad? Entonces no nos deja avanzar y a veces en la vida nos aleja tanto de personas, de cosas, de bienes. Por ejemplo, en este caso, cuando quieres iniciar un negocio,
existe un miedo, ¿verdad? Existe un miedo porque no sabes a lo que te vas a enfrentar. En este caso, por ejemplo, hablando del negocio, no sabes a lo que te vas a enfrentar, no sabes y si va a funcionar, y si no pega, y si pierdo mi inversión, y si esos son todos puros productos de un temor, de un miedo que ni siquiera sabemos si va a suceder. Entonces eso es lo que muchas veces nos limita. Por ejemplo, existen varios ejemplos del miedo como la claustrofobia, es como el miedo a estar encerrado. En este caso ahorita eso lo tenemos nosotros, ¿verdad? Yo creo que más las mujeres que somos bien callejeras, tenemos miedo a estar encerradas ahorita en la pandemia. La fobia social, también existe la fobia social, que tenemos mucho miedo a ser juzgados por los demás, cuando en realidad no nos debe de interesar eso, porque el ser juzgados por los demás es un asunto que no es de nosotros, que si alguien te está juzgando, el asunto o el problema es de la persona que lo está haciendo. Más sin embargo, nosotros vivimos con esos temores toda la vida. La hematofobia, por ejemplo, el miedo a la sangre, a las heridas, son varios ejemplos de miedos, pero que nosotros mismos, nuestra mente es la que los va produciendo esos temores, la que nos hace sentir inferiores, nos hace sentir pequeños ante el mundo, y eso es lo que muchas veces no nos deja avanzar, ¿sí? Es como les mencionaba, son estados afectivos que nosotros decidimos quedarnos con ellos o aprender a vivir con ellos y avanzar, ¿verdad? Porque el miedo siempre va a existir y el miedo no nada más lo siento yo, ni tú Helen, ni tú Lili, no. El miedo lo sentimos todos, lo hemos sentido todos en un aspecto de nuestra vida, todos hemos llegado a experimentar esa emoción, ¿sí? No es así como que muchas veces nos paraliza, nos quita la paz, no nos deja avanzar, a veces por el temor estamos con una zozobra que no nos deja salir adelante. Entonces, todo eso son como límites que nosotros como humanos nos ponemos, ¿sí me entiendes? Son barreras, barreras que no nos dejan avanzar e ir más allá, pero en sí el miedo es una emoción, es eso nada más. Y las emociones existen. Entonces, el miedo siempre va a existir. Nada más que nosotros tenemos que buscar la forma de salir adelante y superarlos, ¿sí? También es, entonces sí, tenemos, ahora sí que como dicen, a echarle para adelante todo, nada de miedo, siempre va a existir el miedo a algo. Por ejemplo, ahorita en la pandemia, tenemos miedo a salir, claro que todos tenemos miedo a salir, todos tenemos miedo a contagiarnos, todos tenemos miedo a que por ejemplo, en mi caso yo tengo dos bebés, yo tengo un bebé y un niño más grande, y tenemos miedo a que mis hijos se me vayan a contagiar, tenemos miedo a perder a un ser querido, en este caso, por ejemplo, los papás, los abuelitos, todos ahorita estamos ante este tema mundial, porque es un tema mundial ahorita, todos estamos con el temor de que algo pudiera sucedernos. Perdón, Angélica, podríamos decir que ahorita sentir miedo es normal. Sí, claro que sentir miedo es normal. Y más ahorita por la situación en la que estamos viviendo, ¿verdad? Siempre he experimentado diferentes tipos de miedos. Por ejemplo, miedo al que dirán, miedo al que la gente habla mal de mí y miedo a que, por ejemplo, yo voy a quedar mal ante esa gente por lo que están diciendo de mí y qué va a suceder. O sea, nos estamos haciendo en nuestra cabeza un montón de cuestionamientos que a veces la gente ni se entera, que a veces son los últimos que ellos ni en cuenta y nosotros ya nos hicimos una serie de burbujas, ¿verdad? De nuestra mente, la verdad, a veces cosas que te comento que ni siquiera han sucedido y nosotros estamos con el temor o con los complejos. Esa es una sensación, es una sensación de angustia con la que siempre vivimos y no nos damos la oportunidad de vivir libremente, de no pensar, de dejar sola, simplemente dejarnos llevar por las situaciones y hacer las cosas de una mejor manera, ¿sí? En este caso, yo les decía, por ejemplo,
el miedo que tenemos de perder a un ser querido. Siempre lo vamos a tener. O el mismo miedo a morir nosotros mismos, ¿verdad? Y si me contacto y si yo me toca a mí que me muera, pues ya te tocaba, ya viviste lo que viviste, tú no te espantes. Estás, bueno, igual, tratar de cuidarnos. Ahora sí que uno poner nuestra parte, ¿verdad? Sí. Lo de ya está en manos, claro que de nuestro ser superior, en este caso, el ser superior de cada quien, en este caso mío, pues Dios, yo pongo mi parte, Dios sabe cuándo, dónde y por qué. Entonces, el chiste es nosotros poner de nuestra parte. Esa emoción todos la tenemos, todos la sentimos. Aquí no va a haber de que, como yo soy de León, yo no siento eso, nada más lo sienten los de Monterrey. Todos experimentamos, todos en nuestra vida. Claro que existen diferentes, cada quien la experimentamos de diferente manera, ¿verdad? Entonces vamos a ver un poquito qué causa el miedo. Y el miedo en ocasiones causa un estímulo muy estresante. Una de las cosas que causa el miedo, pues es el estrés, ¿verdad? En cuestión física, nuestro cuerpo entra en un estado de alerta, ¿sí? Entra en un estado de alerta y este activa nuestro sistema nervioso simpático. ¿Esto qué quiere decir? Tengo miedo y mi corazón empieza a bombear más sangre y los músculos se tensan y los pulmones dan más oxígeno al cuerpo, mi estómago se cierra. O sea, cada quien lo sentimos de diferente manera, pero esta es en la cuestión física, ¿verdad? Una vez que pasa este estímulo, se activa el sistema parasimpático, que este es el que se encarga de volver todo a la normalidad, es como que regreso a mi estado actual de desestrés. Una vez que pasa ese estímulo, el cuerpo vuelve a todo a la normalidad, ¿verdad? Entonces el miedo, en la mayoría de las veces, o casi siempre, lo que nos provoca es que no le demos vida a nuestros sueños, ¿verdad? Eso es lo que nos provoca esta sensación del miedo en cuestión física. No le damos vida a nuestros sueños. Cuando tenemos toda vivir, no la vivimos, o sea, vivimos muertos, bueno, no sé si le has pasado de repente estar en una conferencia, en un tema, en una clase, hasta en tu misma casa con tu familia, tus hijos te están diciendo, oye, mamá, fíjate que esto, y tú estás en la luna, tú estás así como que, tú estás pensando en, o sea, en lo que va a pasar, y si no, y si sí. A mí me ha pasado y ya de repente a los 2, 3 minutos, ¿qué pasó, hijo? ¿Qué me dijiste? ¿Me hablabas a mí? Entonces, ese es uno de los estados físicos. Cada persona reaccionamos diferente. Por ejemplo, hay gente que le da miedo en cuestión física y llora. O sea, llorar es la forma en la que está mostrando su miedo. O hay gente que se paraliza, que se priva. Esa es su forma de actuar ante esa emoción, ante ese miedo. ¿Sí? Hay gente que siente que se le hace una corbata con el intestino, así como que esa es su forma que esa persona siente el miedo. Entonces, en la cuestión psicológica también hay consecuencias en cuestión del miedo, ¿verdad? Se inicia muchas y en la mayoría de las veces con agobio y con demasiado malestar. ¿Sí? Esto nos va indicando que algo no está bien, pero si se fijan que tanto en lo físico como en lo psicológico, ¿qué nos está indicando que algo no va bien? Vamos a interactuar un poquito. Tanto en la cuestión física como en la psicológica, hay algo que nos está indicando que no va bien. Y en ambas es nuestro cuerpo. Sí. ¿Sí? Las reacciones que vamos teniendo. Exacto. Siempre lo que va a dar a notar nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros malestares, que es nuestro cuerpo, ¿verdad? Porque estamos entrando a un estado de alerta, y aquí en la cuestión psicológica, pues ya estamos hablando que, por ejemplo, el agobio, el malestar, estamos en trastornos del sueño, por ejemplo, en este caso, insomnio, baja autoestima, hay veces que hay
como estamos como la canción y nos dieron las 10 y las 11 y las 12 y no dormimos. Y Sí. estamos pensando qué va a suceder, cuando la noche se hizo para dormir. No, y El día, en estos días de la pandemia se ha incrementado el insomnio, porque la gente también como no medimos el horario del día, nos dormimos tarde y nos levantamos tarde y todo lo estamos haciendo ya a deshoras. Uh-huh. exacto, cuando se supone que deberíamos de llevar un orden, ¿verdad? Se supone que Sí. deberíamos de llevar un orden que normalmente, por ejemplo, nuestros mismos horarios, por ejemplo, en la mañana, tu desayuno, tú la escuela, vas por el niño, llevas al otro niño, etcétera. Entonces, ahorita la verdad, nos está valiendo un cacahuate a todos. Tengo que hacer, porque no creo que alguien sí esté cumpliendo con los horarios, por lo menos yo no. No, Y nadie. es muy cierto. A la hora que te da la gana, ahí están los niños, en lugar de estar haciendo sus tareas, todos sus programas, están viendo la televisión, puras caricaturas, puros juegos, nosotros, por ejemplo, bien noche y todavía viendo que la serie del Netflix, la película que iba a estar bien padre, que a las 10 de la noche, cuando es ahora, fíjate, yo me estoy durmiendo súper tarde, cuando se supone que yo a las 8 ya estoy roncando, ya de muerta, de cansada. Y ahorita no, estamos respetando. Aparte también otra cosa que no estamos respetando es las comidas. Yo ya traigo como 20 kilos más, ya no puedo más con esto. Oye, yo creo que todos. Yo te comparto así rápido. A mí se me va el sueño. Yo de ayer me dormí a las 4 de la mañana del día de hoy, actualizando, haciendo pendientes. Y eso me da muy seguido también porque tú dices, o sea, tenemos tantas cosas acá con la loca de la casa que se te va el sueño, se te va el tiempo y pues sí, o sea, conseguimos horarios, ahorita todo está más relax. Sí, la verdad, como que sí llegamos a un punto de relax, como lo mencionas tú, porque la mera verdad, yo creo que también esto de la pandemia, yo creo que sí nos ha servido un poco a todos, porque vivíamos en una sociedad y en un mundo bien acelerado, o sea, ya estábamos desenfrenados, ya estábamos sin control, ya no, prácticamente ya a veces muchas parejas, muchos esposas, ya casi llegaban a la casa y decían, ay, caray, ¿tú quién eres? Porque la verdad, No. mundo, ¿sí? O sea, ya casi nada más nos mensajeábamos por videollamada. Conozco, todavía vives. La verdad, estamos en un mundo bien acelerado y yo creo que esto hasta cierto punto ha sido bueno. Para mí, yo lo veo como algo muy bueno porque nos hemos detenido, en este caso, a estar en casa, a estar con tu familia, a entablar una conversación sana, tranquila, sin, permíteme, ahorita no puedo, espérame, estoy ocupada, no te puedo atender, buscar horarios hasta para que tus mismos hijos o familiares puedan hablar contigo. O ya como estábamos en un mundo bien acelerado, ya no teníamos ni la paciencia, de verdad, ya no teníamos la paciencia. A veces nos faltaba hasta la caridad para dirigirnos hacia ciertas personas, o sea, ya decíamos así, que no me hablen, déjenme en paz. Bueno, sí es algo que hay que agradecerle a la pandemia de la unión familiar ahorita en cuanto a esta situación. En eso tiene razón. Y sí, la verdad, oye, pero luego también Los estreses te están cambiando porque ahora son otro tipo de estrés. oye, también luego no felicidades, porque luego yo decía, hace unos días yo decía, bueno, no me voy a morir del COVID, a mí se me hace que me voy a morir ya de un coraje de estar aquí contando tantas cosas. Tarea del internet. Tarea. No, sí. Ahora sí que nos llegó el COVID para decirnos, órale, son tus responsabilidades, no te estés haciendo, ¿verdad? Sí. Eso nos causa en la cuestión psicológica, ¿sí? También causa una disminución en el sistema inmune. Nuestro sistema inmunológico pues lo hace más susceptible y por tanto pues está más dedicado, más sensible a la enfermedad. En este caso,
el COVID, ¿verdad? Que está dando el mundo en cuestión psicológica, nos debilita el organismo y nuestro organismo se vuelve un poquito más inmune, ¿sí? Esto quiere decir que nos debilita, nos quita fuerza, una forma de darle menos poder al virus, porque la mera verdad a veces también somos bien exagerados y como que le damos demasiada, sí debemos importancia, sí debemos de darle mucha importancia porque es algo sumamente importante, pero a veces la mera verdad también exageramos y no debemos de darle tanto poder al virus, ¿sí? Por el miedo, lo hacemos por el mismo miedo, volvemos a lo mismo. Una forma de quitarle poder a este virus es dejar de tener miedo. Y es lo que yo les decía, claro que no tener miedo no significa que no me voy a cuidar, ¿verdad? O sea, no tengo, si tengo miedo, claro que lo tengo, claro que existe, pero tengo fe y estoy consciente de que estoy haciendo las cosas de la mejor manera posible, estoy siguiendo una indicación, estoy cuidándome, estoy teniendo higiene, hay varias situaciones, estoy comiendo bien también, ¿verdad? Entonces, porque por ejemplo, ahorita no sé, bueno, no sé por allá cómo está la situación, aquí la situación está un poquito difícil en cuestión económica. Me imagino que en todos lados, pero en algunos lados, pues más que en otros, ¿verdad? Entonces, aquí mucha gente decía, es que el gobierno no nos ayuda con despensas o así, pero luego veías las placitas, los mercaditos llenos de gente, cuando te estaban dando medidas de seguridad y diciéndote no salgas. Entonces, sí. No, existe la necesidad o no existe, o a veces lo tomamos las cosas que nos pasan como lucro, ¿verdad? Así Entonces también debemos de, sí existe el miedo, claro, aquí en León hay mucha gente desempleada, la verdad, con mucha tristeza estamos viviendo esta situación, porque muchos empleos despidieron a la gente, porque ya no tenían para pagarle sus sueldos. Sí estamos viviendo una situación precaria, pero debemos de sacar lo bueno. Y la mera verdad, toda la gente pues tuvo miedo, toda la gente está actuando con temor, con muchísimo temor a lo que va a suceder, porque no nos detenemos, volvemos a lo mismo, vamos bien acelerados en ganar, 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 tener, 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 y no nos damos cuenta de lo que estamos dejando pasar, ¿verdad? En eso sí tienes razón. Pero pues sí, o sea, uno de los estreses actuales es ese, la economía. Eso es lo que está provocando que la gente se estrese aún más de, de que algunos tienen que salir, pero muchos otros, como tú dices, que andan en el mercadito y andan paseando y andan de compras, pues ahí sí está complicado, ¿verdad? Pero pues la gente que va a trabajar, esa gente pues por necesidad ahí anda. Pero pues entre todos debemos de cooperar para que esto pase rápido. Pero pues es base de eso, del miedo. Unos tienen miedo a que ya no van a tener dinero, ya no van a tener comida, ya no van a tener que ofrecerle a su familia, y pues los otros tenemos miedo de la gente que sale porque pues nos puede contagiar y esto se puede hacer todavía aún más. Pero pues son etapas que estamos ahorita viviendo, ¿verdad, Angélica? Así es. Todo pasa y las cosas siempre pasan por algo, siempre hay que recordar eso, todo pasa y esperemos que esto pase de la mejor manera. En el aspecto psicológico, las personas que se preocupan demasiado y que siempre están en un estado de psicosis, son las personas más susceptibles a sufrir una enfermedad, en este caso, un contagio. Se preguntarán por qué, ¿verdad? Porque en este caso los virus se encuentran en un organismo más débil. Sí, porque el miedo lo que hace es debilitar tu organismo, tu sistema inmunológico, porque el miedo siempre va a debilitar y afectar tu sistema, ¿verdad? El miedo baja tus defensas. Entonces, es por eso que las personas que se preocupan, las personas de la tercera edad, por eso nos comentaban y nos daban esas indicaciones. Al principio decíamos, ¿por qué las personas de la tercera edad no lo entendíamos? Decíamos, ay, eso es pura mentira, porque, pues yo sí voy a salir, porque yo todavía estoy bien joven y yo todavía... A mí no me puede afectar.
todavía no soy de la tercera edad, todavía puedo salir. Entonces, no, que tiempo nos fuimos dando cuenta que no, o sea, no, este virus ataca en general, pero claro que si encuentra un organismo débil, por eso nos decían, las personas mayores, los niños, las personas con alguna enfermedad degenerativa, por ejemplo, diabetes, el riñón, ¿verdad? Por eso nos comentaban que eran las personas más propensas, no porque estén enfermas, sino porque tienen un organismo más débil. Entonces es aquí donde aprovecha el virus para hacer de las suyas, ¿verdad? Es por eso que afecta un poco más a las personas. Una persona de la tercera edad, pues ya no tiene las mismas defensas. Ya volvemos a que ya pasó por muchos años, por mucho camino recorrido, por varias enfermedades en muchas ocasiones, ¿verdad? Hay adultos que están enfermos de la diabetes, hay adultos que están enfermos del riñón, del hígado, vemos muchos adultos enfermos del hígado, entonces son los organismos que vemos más débiles. Por eso el virus aprovecha y dice, ay, de aquí soy, aquí me cuento. Sí, es por eso que nosotros, mucha gente no entendía, ay, esas son puras, ay, ¿por qué va a atacar a los niños? Ay, ¿por qué va a atacar a los enfermos? Muertes, fallecimientos por enfermedades siempre ha habido. Entonces, fíjate lo que a veces causa el miedo. Siempre ha habido muertes, o sea, siempre ha habido diabetes, que es una enfermedad mortal. Sí. De alto nivel de mortandad. Siempre ha habido personas enfermas del riñón. Siempre ha habido personas con cáncer. Por dar algunos ejemplos, por citar algunos ejemplos. Y nunca habíamos visto una sociedad tan aterrorizada por ese tipo de enfermedades. No. Entonces es ahí donde entramos, donde entran nuestras emociones, nuestros sentimientos, porque esas enfermedades también tienen un alto nivel de mortandad en México, en nuestro país. Y agrégale las noticias de todos los días. Y luego si estamos ahí acostados con puras noticias ahí a nuestro presidente y al doctor Gatell, ¿verdad? Que un día diciéndonos que si usen cubrebocas y otro día no se crean, era broma. Ya sé, ¿te estresas más? Que no todo eso la gente se lo va grabando y eso también te va provocando ahí como que una incertidumbre, ¿verdad? Sí. Mucha gente estaba pendiente de las noticias, mucha gente ya se tenía programada la hora en que iba a salir el noticiero para ver ahora qué nos iban a decir sobre la pandemia. Y eso también hasta cierto punto, bueno, yo por ejemplo, yo aconsejaba y a mí me aconsejaban también que hagas eso. Ya no, mi esposo me decía, ya no estoy viendo esas noticias, ya vamos a enfocarnos a la realidad. Bien, ahora sí que no a preocuparnos, sino a ocuparnos de lo que realmente es importante. Así es. Sí. Y así nos pasó a mucha gente, la verdad. Todos al principio, yo creo que a todos, porque a mí también me sucedió, todos al principio estábamos al pendiente. ¿Ahora qué nos van a decir? ¿Ahora qué va a suceder? ¿Ahora qué medidas de seguridad de... Bueno, yo un día me ponía el cubrebocas y al otro día me lo ponía al revés, porque decían las noticias, ¿verdad? O sea... Entonces sí, a todos nos sucedió. La verdad, la única forma, pues igual de salir adelante, todavía estamos viviendo, me imagino que apenas arrancando esta ola, esta pandemia, apenas vamos iniciando. Y pues sí, lo más sano, o sea, siempre estar informados es muy, pero aferrarte a las cosas no es sano, no es nada, no aferrarte, siempre tienes que estar informado, pero también tienes que tener tu propio criterio de las situaciones, ¿verdad? Sí, chicas, si me permiten, quiero leer dos cosas, ¿sí? Mira, dice, más que temerle al miedo, al contagio, hay mucha gente que realmente le teme a todos los cambios que hay. No hay trabajo, no hay transporte, no sabemos lo que va a pasar. Digo, en el tema ¿cómo se llama? De lo que estamos hablando del COVID, pero digo, ya yo también poniendo de mi cosecha, hay mucha gente que le teme en sí a los cambios en general, o sea, no está acostumbrada, o está acostumbrada a hacer siempre
por ejemplo, en mi caso estoy acostumbrada a una rutina y luego, ¡fum!, te la cambia. O sea, siempre estás con la situación de qué va a pasar, si voy a seguir con el mismo trabajo o etc., ¿no? O sea, ese es uno de los comentarios que nos hicieron acá, Clemente. El otro, esta Verónica Elizabeth, a mí me preocupa más qué es lo que va a pasar con la gente que trabaja, que ahora con esas medidas, con esas medidas de transporte que tomaron. Angélica, es que acá en Monterrey, es que Angélica no es de aquí de Monterrey, Angélica es de León. Sí. Acá en Monterrey, acá en la cuestión del COVID, se toman las medidas de que va a haber horarios para el transporte. Entonces, hay mucha gente todavía que está trabajando, porque tiene necesidad de trabajar y está saliendo. Entonces, por eso eso es lo que me comentaba Vero, ¿verdad? Que hay mucha gente que tiene también, pues, la preocupación, ¿verdad? Angélica, a partir de ayer cambiaron medidas en transporte también aquí, exactamente, ya creo que, como decía Lili, en la mañana, en la tarde y en la noche, ciertas horas nada más hay transporte urbano, entonces eso le complica a la gente el ir a su trabajo. Sí, dice Greta que hay mucha incertidumbre y preocupación de todo tipo. Saludos. Sí, claro que sí. Volvemos a lo mismo, sí, hay ya diferentes medidas de seguridad. Y la verdad, sí, o sea, es el miedo en sí, no es tanto, o sea, en general, miedo al virus, es miedo a todo, a la situación que estamos viviendo, al cambio, a todo, o sea, nos movieron prácticamente todo, se nos movió todo. Por ejemplo, en su caso, ustedes el transporte, ¿verdad? Que también dices, ¿cómo? O sea, si yo tengo un horario de entrada y me ponen, por ejemplo, mi horario de entrada es a las 8 y el transporte empieza a las 8, ¿cómo le voy a hacer? Sí. Por ejemplo, también creo que entró ya una ley, no sé, ya esté por allá también, solamente 2 personas por auto. Sí, también hay personas que se trasladan entre varios, ¿verdad? Cuando sabemos que hay transportes de empresas que trasladan a 2 personas. Entonces, sí, es entendible y es muy aceptable ese miedo, ese temor, es lógico porque de un día para otro viene y sí, nos cambian nuestros horarios, nos forma prácticamente pues de vida. Sí. Es un reacomodo de todo. Exacto, es un reacomodo, pero pues mientras nos reacomodamos, nos estamos volviendo. Más acostumbrados a nosotros, imagínate, peor, no, imagínate mis hijos aguantarme todo el día o mi esposo. Ya, no, ya, a ver cuando me hablan ya para irme a trabajar porque yo ya me urge. Ya sé. Oye, yo en mi caso, y lo comparto con nuestro público, yo no estoy acostumbrada a estar aquí en mi casa. O sea, mi primera casa es mi trabajo. Entonces, ahorita para mí es muy difícil y el estar aquí, disfruto mucho estando con mi marido, con las actividades que de repente también me piden apoyo. En el caso también con mi sobrino, que de repente también me toca cuidarlo. Y sí se te pasa el tiempo, pero desgraciadamente volvemos a lo mismo. O sea, si estás sola, si tienes todo limpio, si no tienes otra actividad que hacer, con tantas cosas en la cabeza, con la loca de la casa, te meten mucho miedo, incertidumbre, inseguridad, etc. Y que como tú dices, se baja el sistema inmune y eso hace que te vengan otras enfermedades. Así es. Incluso te sugestionas y, o sea, yo creo que nos pasa a todos, a mí me pasó y te sugestionas y a mí me dolían los huesos y, ay, Dios mío, y mis huesos y estornudaba y, ay, no me va y entonces casi me sentí así como que no, es terrible, la verdad es terrible, fue terrible para todos en general, son parte de las emociones que debemos aprender a controlar. Equilibrarlas, ¿verdad? Sí, regularlas. Uh-huh. Sí. No es fácil.
No es fácil. Por ejemplo, cuando decías, disculpa que te interrumpa, Angélica, o sea, el miedo en la cuestión general, ¿verdad? De que cuando nosotros pusimos este proyecto, siempre está esa incertidumbre de que, oye, sí se me va a vender, no se me va a vender, la competencia, chalala. Pero yo creo que una de las cosas que más nos ha, pues bueno, nos ha funcionado, esa es la palabra, a Clementina, es que nos gusta mucho involucrarnos con nuestro público, con nuestros clientes. Buscamos siempre por lo mejor, ¿verdad? Ofrecerles lo mejor y son cosas que nosotros utilizamos, ¿verdad? Entonces, decíamos, bueno, en dado caso de que, buscamos tanto en la cuestión de lo que vendemos, como también con estos programas para ayudarles, ¿verdad? Entonces, eso, gracias a Dios, con el año porque a nosotros nos pidieron un año de prueba para ver qué tanto se funcionaba, y yo siempre le pedía mucho a Dios, yo soy una persona creyente, igual que Helen, igual que tú, que muchos de nuestros público, y le decía yo, danos la señal de que sí es por ahí, ¿verdad? Y sí, así como tú dices, al igual con el dolor de estómago, y a veces con el dolor de cabeza, y con las cosas de que, a lo mejor yo no le llamaba mucho el miedo, pero sí todas las emociones estas que se generan a raíz del miedo. Pero pues ahí la llevamos con Clementina. Sí, claro que sí. Aparte es algo muy bueno desde mi punto de vista, porque ante todo es la humanidad. Si eres una persona humana, si eres una persona caritativa, ahora sí que como dicen, todo lo demás viene por añadidura, ¿verdad? Y Sí, el sí. hecho de que estén preocupadas por su público, para mí es un gesto muy bonito, es un gesto noble. Si te preocupas, tal vez tu empresa, tu negocio, pero te estás preocupando también por darle algo productivo a tus clientas, porque se sientan acompañadas en un ratito, digamos que sea nuestro ratito de desestrés, ¿no? Así como que ya dejo niños, dejo comida, dejo esposo, dejo todo. Así es. Sí, la verdad, entonces Sí. eso, para mí, mi punto de vista, eso habla muy bien por parte de Clementina, por parte de ustedes también. Siempre hay que estar Gracias. en nuestros clientes, en el público, siempre primero hay que ver que estén bien los demás, que estén bien los demás, porque estando bien los demás vas a estar bien tú. Y todo es. Bien los demás, y si estoy bien yo también, pues va a estar bien todo mi entorno. Información yo considero, Angélica, que es muy importante porque a veces la gente no conoce o no lo ha escuchado o no se ha enterado, y a veces la información es poder, y si tienes ese poder y esa información la vas a saber tú aplicar en ti para poder sobrellevar toda esta situación. Y más que nada, pues los temas que estamos buscando es eso, ¿verdad? Apoyarnos para sobrellevar esta situación en la pandemia. Y qué importante el tema que tú nos estás apoyando ahorita, que es el miedo. Sí, claro, y interactuar, lo que piensas, pienso, lo que te pasa, lo que me pasa, y hasta cierto punto, si hay, por ejemplo, preguntas, en un ratito vamos a ver si hay preguntas también, el hecho de poderte desahogar, ¿no? Porque es como un desahogo. Yo Sí. pregunto, me desahogo y ya me enteré, o sea, hasta cierto punto, bueno, un ratito de chisme no me hace mal. Sí, ¿verdad? Hay alguien más que va a preguntar y ya, se resolvió la duda. Ya sé. Bueno, ahorita estoy checando, voy a irme con los saludos, así rapidito, chicas, porque sí tenemos mucha gente que nos está viendo. ¿Quién está por ahí? Platícanos, Lili. Sí. He estado apuntando la gente que ha estado con nosotros, por eso de repente me ven que estoy acá pajareando, pero estoy en un ojo al gato y otro al garabato. Mira, se conectó con nosotros y nos manda saludos a Ana Margarita Orozco, Fátima Denise, Susana Salinas, se conectó también el padre Gonzalo, Gris Espinosa nos manda saludos. Gris es una de las personas que está encargada de una plaza donde nosotros nos ponemos. Idelia Guerrero, Briseidi, o Bris, Génesis, Rebeca, Ana Zavala, Kenia de León nos sigue mucho. Verónica Elizabeth,
Ami de León, Maru Padilla, Clemente, también está siguiendo la transmisión. María Fernanda, Miss Hernández, está Greta Puente, mi hermana, también está siguiendo la transmisión. Gustavo Jacobo, Cristina Morales, Edith Aguilar, aquí dice Bas, yes, no sé si lo pronuncié bien, pero también te mandamos saludos. Judith García, Ana Martínez, es mi cuñada, Dinora Lugo, Marta Puente, Yasmín Muñoz Moreno, Lady, y aquí dice, aquí también está González González y Analicia Charles. Analicia Charles es compañera mía en el movimiento. Son las personas que están conectadas, digo que he visto hasta ahorita, ha habido varias gente que ha entrado y salido, pero les agradecemos que estén al pendiente de nuestra transmisión. Hasta ahorita, pues las únicas preguntas que hemos tenido y comentarios fueron los que les hice. Todas las demás nos han deseado buenas noches, que aquí están, saludos, y pues nada más. No sé si hay algo más que quieras agregar, cómo combatir ese miedo, los miedos. Dinos, platícanos, escúchenos. Instruyenos. Puntos sobre cómo combatir miedo. Uno de los puntos es dejar de huir del miedo. Enfrentar a eso, a lo que le tienes miedo, te vas a enfrentar, no te puedes esconder, no puedes vivir en una burbuja. Tienes que salir, ver, enfrentar el miedo. ¿Qué es a lo que le tengo miedo en este momento? ¿A qué le tengo miedo? Y enfrentarlo, vivirlo. ¿Verdad? O sea, poner los pies sobre la tierra, la verdad, y ver la realidad. Aquí no va a haber vuelta de hoja, aquí en la forma en la que actúes es en la que vas a salir victorioso de esto o de otra manera, ¿verdad? El punto número 2 para combatir tus miedos es dejar de negarlo, ¿sí? Aceptar que le temes a algo, porque también muchas veces no lo aceptamos. No aceptamos y no nos damos pasando por eso. Entonces tenemos que dejar de miedo, dejar de luchar contra ese miedo, que esto significa superarlo. Bueno, ya pasaste, ya lo enfrentaste, ya lo aceptaste, ahora hay que superarlo, ¿sí? Ya sé cuál es mi miedo, dedicarme a superarlo, hacerte el 4, hacerte amigo de tus miedos, ¿sí? Hacerte amigo de tus miedos se refiere un poquito a sentirlo, cómo se manifiesta en tu cuerpo, que es lo que hablábamos hace ratito. Cómo se manifiesta bien el miedo en su cuerpo, en tu cuerpo. Por ejemplo, te sudan las manos, se te acelera el corazón, te tiembla la voz, etcétera. En este punto 4 es importante, lo que es importante es darte cuenta que solo es una sensación corporal, ¿verdad? Y que es ahí cuando tú vas a ser capaz de enfrentar, de afrontar, vas a empezar a afrontar y saber que son una oportunidad para crecer. Todos tus miedos son oportunidades para crecer y nos tenemos que dar cuenta que es muy importante saber que nosotros somos muchísimo más grandes, nuestra capacidad es muchísimo más grande que nuestros miedos. Nosotros, ahora sí que los miedos son construidos por nuestra mente, ¿verdad? Okay. Los construimos y pues ahora sí que la única manera de ser felices es dejar de vivir sin miedo. Esa es la única manera en la que vamos a ser felices. Va a existir, pero esas son cómo afrontarlos, ¿sí? Eso es cómo dejar de sentir miedo. Sí podemos, sí se puede. El miedo no es más que una emoción, lo que tenemos que entender. Es lo contrario del amor, miedo. Solo existe en la mente, no tiene más poder más que el que nosotros le damos. ¿Sí? Okay. Entonces tenemos dónde ponemos nuestra atención. Por ejemplo, ya como una tipo conclusión, sería dónde estamos poniendo nuestra atención, ¿en la salud o en la enfermedad? Entonces yo creo que a todos nos pasó y todos pusimos nuestra atención en la enfermedad, en el virus, en lo que puede suceder, y dejamos a un lado nuestra salud. O sea, que mi cuerpo se siga deteriorando, bueno, que mi cuerpo se siga deteriorando, pero porque yo estoy ocupada en la enfermedad. Entonces, eso es lo que tenemos que ver,
Eso es lo que tenemos que analizar, dónde estamos poniendo nuestra atención, salud o enfermedad, en abundancia o en la carencia, ¿verdad? Que a veces también nos preocupamos por cosas bien simples y no nos damos cuenta de nuestras verdaderas carencias, cuando a veces creemos que la carencia es solamente económica. Sí, entonces hay que ver ese punto, hay que tratarlo, hay que entenderlo. Estamos poniendo nuestra atención en la abundancia, en la carencia. Estamos poniendo nuestra atención en lo que tenemos o en lo que queremos, que son cosas muy diferentes. Hay que poner siempre nuestra atención en lo que tenemos, porque de lo que tenemos es lo que nos va a permitir realizar grandes cosas. ¿Sí? Lo que no tengo o lo que quiero tener, eso no me va a permitir ninguna aportación a mi vida en este momento. Lo que me permite una aportación es lo que ahorita tengo. ¿Cómo voy a manejar lo que ahorita tengo? En este caso, refiriéndonos a la pandemia. Así que no hay que tener miedo, hay que ser felices. El miedo nos impide ser felices, nos impide amar, nos impide entregarnos, nos impide servir. No hay que tener miedo, hay que ser felices al máximo y todo va a pasar, todo pasa en esta vida. Entonces, el presente, ¿verdad, Angélica? si es, la expresión máxima del miedo es el terror. Y de verdad, no hay que entrar en esa situación. Angélica, tengo una pregunta. Perdóname. Dice que si existe existe un miedo sano, esa es una. Y dos, ¿qué diferencia hay entre el miedo y el pánico? El miedo, estamos hablando de la primera pregunta, voy a dar la respuesta para la primera pregunta. Son emociones. Y todas nuestras emociones pueden llevar vemos, ya lo habíamos visto ahorita dentro del tema, a la falta de salud, ¿verdad? Porque todas nuestras emociones nos van a llevar a bajar nuestras defensas, nuestro sistema inmunológico. Entonces, si no lo sabemos manejar, nos lleva a la enfermedad. No, en pocas palabras, no es sano. Hay que aprender a vivir, a superarlo, pero no es como tal sano. No es sano una persona que vive con miedo toda su vida, porque no te realizas, porque no realizas tus planes, tus sueños, tus proyectos. Sí. Y ya quedó la otra pregunta, dice, ¿qué diferencia hay entre el miedo y el pánico? Es a lo que íbamos ahorita, es la que yo te comentaba. Lo máximo, al máximo alcance del miedo es el terror, es entrar en pánico. O sea, vamos por etapas: miedo, terror, pánico, ¿sí? Sí. Entonces no hay que entrar. El miedo. Es la máxima expresión del miedo, el pánico. Entonces estamos hablando que si todo esto que ya vimos ahorita del miedo, eso es el miedo, imagínate, pánico, o sea, es un desborde de emociones. Sí. Sí. Ya quedó la respuesta. Digo, es que son las únicas que nos han preguntado hasta ahorita. Todo muy bien explicado. ¿Algo más que quieras agregar? Pues por mi parte sería todo. No tengan miedo, tengan precaución. Hay que cuidarnos, hay que seguir las indicaciones, en este caso por la contingencia que estamos viviendo. Quédate en casa, nosotros nos encargamos de lo demás. Claro. Quedó todo muy claro, Angélica. La verdad, la información que nos acabas de proporcionar muy clara, muy concisa, y efectivamente, pues, el mensaje aquí, pues, es no tener el miedo y tratar de vivir el presente con lo que tenemos ahí alrededor de nosotros el día a día, y pues esperar, ser pacientes, esperar a que esto cambie de circunstancias y tratar de estarnos adaptando a esta nueva vida. Y efectivamente, pues todos los miedos en su grande expresión, como tú lo dijiste, el pánico, pues ya nos estaría dando un indicador de que algo anda mal, ¿verdad?, en nuestra salud, y habría que consultarnos ya directamente, yo creo que con un especialista. Nada más poner mucha atención en eso, de que si ya nos asusta todo, así de que desde la mañana que me levanto ya andamos ahí viendo noticias negativas y ya entramos en paranoia y de que me voy a enfermar, pues entonces ahí ya empezar a ver también si hay alguna reacción física en nuestro cuerpo, en nuestro organismo,
pero que si ya es por mucho tiempo, pues consultarlo con un especialista, ¿verdad? Claro, estamos hablando de una ayuda profesional, claro. Así es. Pero Pero muchísimas gracias. Esperamos que no sea la única ocasión en la que nos compartas algún tema. Me gustó mucho cómo lo explicaste, muy claro, muy entendible. Y pues muchísimas gracias por lo que nos acabas de compartir a nosotras y pues al público de Clementina. gracias a ustedes, para mí fue un placer y esperemos que pues esto nos sirva un poquito a todos. Hay que reinventarnos y miren que si se aburren en su casa, yo les puedo prestar a mi niño de 3 años, tiene tantas ideas que yo no sé de verdad de dónde las saqué. Sí, es cierto. Mucha gente entra en depresión, esta también es también una emoción, parte del miedo. Hay que tratar de no entrar en pánico, no entrar en depresión, hay que reinventar. Este tiempo para eso es, hay que hacernos más creativos, hay que buscar, hay que reinventarnos. Así es. Perfecto. Pues muchas gracias, Angélica, por tu tiempo, por tu tema. La verdad que me dio mucho gusto verte y saludarte, aunque sea así de lejos. Y también, pues, a Helen, que ya te acompañó, amiga. Y a todo nuestro público, vea que siempre está al pendiente de nosotros. Y pues, pues este fue nuestro tema. Y pues nada más les queremos dar gracias también por su tiempo, porque nos estuvieron viendo. Hoy tuvimos mucha gente que se estuvo conectando. Y pues ahí, como les hemos comentado, esto está hecho para ustedes, con mucho amor. Pues bueno, entonces, pues nos despedimos, nos estamos viendo y nos vemos muy pronto, gente de Clementina. Muchas gracias a las muchachas. Que tengan linda noche. Cuídense mucho, hasta luego. Gracias, Angélica. Bye. Bye.